En este momento del planeta Tierra, en qué lugar tú te encuentras, pero una cosa sí sé, hay una bendición especial del Señor para ti. Este es el día que el Señor preparó para que tú fueras bendecido y bendecido con la luz del cielo. Estamos hablando en este programa sobre el poder y la autoridad que tiene la palabra. Encaminados en ese camino, en el programa anterior estuvimos desarrollando el motivo por el cual la gente conoce mucho de fe, pero no puede caminar en base a esa misma fe que ellos conocen, porque o no usan el lenguaje de Dios, o el lenguaje de Dios que usan, no lo usan con la convicción para desarrollar la fe. Y estábamos haciendo un bosquejo de que la única manera de que tú crees, fue el núcleo del mensaje anterior, es que tú puedas visualizar, y dimos ejemplos de cómo tú puedas visualizar lo que tú dices, lo que tú hablas, porque es la única manera que tú tienes para darte cuenta que has creído. Entonces, hoy vamos a continuar hablando de la autoridad que hay en la palabra de Dios. Entonces, yo quiero que me acompañes ahí a la Biblia, si tienes una Biblia contigo, y si no, pues escucha o anota, porque es muy importante que tú tengas para tu vida fundamentos que no se basen en la sabiduría de los hombres, sino en el conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios, transmitida a la mente finita del hombre, para que en la capacidad del hombre pueda desarrollar la sabiduría de Dios como un principio en su vida y pueda hacer que las cosas cambien a lo que Dios dice que tú y yo somos. Yo quiero que abras ahí tu Biblia en el Salmo 33. Salmo 33, y vamos a empezar en el versículo 4, dice, porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Cuando estamos leyendo aquí que la palabra de Dios es recta y que es hecha con toda fidelidad, estamos hablando de que lo que Dios dice siempre es bueno. Quiere decir que cuando Dios está diciendo algo sobre ti o para ti, lo que sale de la boca de Dios es bueno. Y es bueno y en gran manera. Y la palabra de Dios está hecha para viajar desde su trono hasta el problema de tu vida, solucionar el problema de tu vida, animarte de esa aflicción en que te encuentras, sacarte de ese abismo en que estás metido o estás metida, porque la palabra de Dios es viva. Entonces, Él está asegurando que cuando Él habla y tú escuchas, porque la diferencia está en saber escuchar. Y te lo voy a explicar bien fácil. Ahora mismo, tú puedes tener esta página de internet abierta, estar escuchándome hablar, pero al tiempo lo que realmente estás escuchando es un CD de una música. Estás escuchando el ruido de tu perro, el parquear de un motor de un carro, cualquiera de esas cosas tú puedes estar haciendo, menos escuchando en este momento. La diferencia entre escuchar y oír, por eso Jesús decía, si tienes oídos para oír, el que oiga, escuche. ¿Por qué razón? Porque se trata de que tú puedas escuchar lo que estás oyendo. Quiere decir que esta parte de aquí, que es la que transmite el sonido, no es la que escucha está acá adentro. En el griego se llama el akoe, el oído de más adentro. O sea, cuando tú puedes escuchar lo que Dios habla, y que Dios habla a través de su palabra, porque su palabra es espíritu. Esa es la diferencia entre el que lee o estudia la Biblia y ella no le habla.
porque la está tomando como un libro, como adquirir un conocimiento, sin esperar que el espíritu que tiene ella misma sea el que te ilumine, el que te alumbre, el que te dé la respuesta de la necesidad que tú tienes. Cuando tú estás en esa condición en donde tú puedes ir a la palabra y la palabra te enseña cabalmente todo lo que en ella hay y te da algo que te motiva para que tú puedas salir del estado en que te encuentras, pues tú te vas a afianzar en eso. Y más cuando tú sabes que ese espíritu no es de hombre, que ese espíritu no es de un brujo, es el espíritu del que creó todas las cosas. Es bien importante que tú sepas que cuando tú vienes a un principio de Dios, cuando tú estás leyendo un principio del Señor y tú puedes escuchar, tú estás sentado delante de la presencia de Dios y del cielo está viniendo el mensaje para la necesidad que tú tienes. Porque si Él dice que todo lo que Dios dice es recto, es bueno, y dice que es de provecho, dice, porque la palabra del Señor es recta, en otras partes puedes encontrar buena, y toda su obra es hecha con fidelidad, quiere decir que Él va a ser fiel. Oye bien, la gente piensa que porque Dios es bueno, porque Dios es bondadoso, porque Dios es misericordioso, Dios va a ser fiel a una persona que se esté muriendo de cualquier tipo de enfermedad, a una persona que esté en cualquier tipo de miseria, a una persona que esté en cualquier tipo de necesidad o aflicción. No es así. Te tengo esa mala noticia. No es así. Porque es un mundo espiritual. O sea, si eso fuera así, hacía años que Dios estuviera salvando a toda la gente de África, de Haití, de Angola, de China, de Corea, lugares en donde la gente está siendo en su parte espiritual apabullada, empobrecida, están yendo a la miseria, a la muerte, pero Dios no actúa allí. ¿Por qué razón? Porque Dios solo es fiel a lo que Él dijo que Él iba a hacer, a lo que Él prometió que iba a dar. Pero ¿cómo saber lo que Dios dijo de nosotros y cómo poder saber lo que Él ha prometido para nosotros? La única manera es cuando tú te dispones, cuando tú quieres ir a la presencia de Él. Y tú me preguntarás, ¿y cómo lo hago? Gracias por preguntármelo. Yo sabía que ya los oídos te estaban haciendo cosquillas por preguntarme cómo ir a la presencia de Dios. Pero no hay que ir a hacer un curso de teología, quiero decirte. No tienes que ir a la universidad a estudiar 5 años para hacer eso. Te voy a dar la respuesta ya mismo, pero ¿sabes qué? Déjame tomar agüita. Solamente tienes que decir, Señor, hasta aquí he caminado, pero no sé cómo. No encuentro el camino para dar ese paso y poder estar contigo. Y entonces Él te va a decir, por cuanto tú te has movido un poquito para mí, yo me voy a mover hacia ti. Porque Dios hace esas cosas. Dios hace esas cosas. En el momento en que tú tomas la actitud de ir a la presencia del Señor, actitud, capacidad voluntaria de ir a hacer algo, disciplinando tu voluntad a que lo haga, actitud. Apréndete ese primer principio. Cuando tú puedes declarar que tú no has hecho en tu vida nada para salir del meollo en que estás y que siempre tu vida ha sido un altibajo y decides hoy que vas a hacer cambios en tu vida, que tú mereces algo mejor, que tú sabes que debe haber algo mejor para ti, que tú tienes sueños, pero que en el tiempo los has adormecido. O gente ha venido y te ha dicho, no se puede, tú no lo puedes hacer, no eres capaz, no tienes el dinero. Quiero decirte, Dios quiere que tú vueles. Dios quiere que tengas pies tan ágiles como un ciervo, capaz de dar unos saltos larguísimos. Dios sabe que dentro de ti hay un potencial de oro.
Dios sabe que dentro de ti hay una idea de oro, que dentro de ti hay un fundamento para levantar una familia, pero tú tienes que desarrollarlo. Y para eso tú tienes que llegarte a Él. Y la comunicación con Dios es a través de su palabra. Pero ¿cómo vas a hablar con Dios si tú no tienes esa compaginación con la palabra? Quiero decirte que tienes que hacer una parte. Y esa parte es tener las cosas que Dios dice de ti. Y eso se encuentra en cualquier Biblia. Y cuando tú abres la Biblia y tú dices, Señor, yo no sé cómo interpretar. Yo lo puedo leer, pero yo escuché a aquel hermano que me decía que esto que tenía vida, que esto era un espíritu. Y él estuvo diciendo que tú decías en un libro que Dios dice que Él es el verbo. Y que el verbo se hizo carne. Y que ese verbo era Jesús. Y que por Jesús todas las cosas estuvieron hechas. Y que esa palabra sujeta a todas las cosas. Y él explicó en la charla anterior lo que era el espíritu de la palabra. Y yo ahora me estoy enfrentando con la palabra y yo quiero ver ese espíritu. Cuando tú comienzas a hablar con papá de esa forma, papá dice, ay, qué linda criatura, tanto tiempo esperándote y apenas hoy me estás tocando la puerta. Pero ¿sabes qué? Te he estado esperando desde que tú naciste. Porque así es Dios. Dios tiene todo el tiempo del mundo para esperarte a que tú llegues a su búsqueda. Y cuando tú llegas a la búsqueda de Dios, todas las puertas del cielo se abren para ti. Y todos los ángeles que Dios puso para que te protegieran hasta este momento en que tú reconoces que la presencia de Dios es la única que va a cambiar tu vida, que va a cambiar tu casa, que va a cambiar tu familia, que va a cambiar tu economía. ¿Usted sabe por qué hay mucha gente que aunque lleva muchos años en este país, yo vivo en Estados Unidos, en la Florida, pero tú puedes vivir en cualquier país de Centroamérica, Sudamérica, Europa, no sé en qué lugar tú estés, si eres un peregrino como nosotros en esta tierra, pero algo sí te puedo decir, todo cambió cuando yo busqué a Dios. Y aunque soy peregrino en esta tierra, Dios me la ha dado como mi tierra. Y me ha bendecido más que los que nacieron por generaciones en esta tierra. Y me da una familia tan preciosa, más que los que han tuteleado sus familias por años y por siglos en esta tierra. Porque yo y mi casa le hemos creído a lo que Dios dice. Si tú te mueves por los principios de Dios, Dios está obligado. Hermano, ¿cómo que obligado? Sí, Dios se obliga a la palabra. Te lo voy a repetir con lo que Él dice. Dice así. Toda su obra es hecha con fidelidad. ¿Pero con fidelidad a qué? A la palabra del Señor, dice en la parte superior. Y leamos el número 5. Él ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de la misericordia del Señor. Quiero decirte que Él es el Dios de las oportunidades. No importa dónde tú estés hoy. No importa cuántas cosas tú hayas hecho. No importa hasta dónde tú llegaste. Solo una cosa le importa al Señor. Que tú hoy decidas que Él sea el Señor de tu vida, que Él gobierne tu vida, que tú camines por sus principios, que no vuelvas a creer que porque tienes un máster en X o en A cosa, tú tienes la vida ganada. Porque hay gente que lo único que tienen es dinero, pero son unos ricos pobres, les falta de todo. Hay gente que posiblemente no tenga nada, pero son ricos porque son felices. Pero son los pocos. Pero para unos o para otros, Dios dice, yo tengo la solución. Y yo tengo los mejores planes para ti. Antes de que tú nacieras, yo coloqué en mi corazón unos planes de bendición y prosperidad para ti, para tu casa, para tus hijos, para tu familia y para todo el que te pueda rodar.
todo lo que tú toques yo lo voy a bendecir, y todo lo que tú pises con conquista, con pie de conquistación, yo te lo voy a dar para que los demás puedan ver la gloria de Dios sobre ti, y tú puedas decir, todo esto lo ha hecho Dios. Esa es la manera por la que la palabra es poderosa y más eficaz que una espada de dos filos. Y dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Eso lo vimos en la conferencia anterior. Y dice, Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. ¡Qué maravilloso! Esto es tremendo, mira, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. Quiere decir que cuando el Señor habla, las cosas se hacen. Y miramos ahí como en Génesis, en el capítulo 1 y parte del 2, cada vez que Dios habló, el Espíritu Santo de Dios fue y hizo lo que Dios había hecho. Por eso fue que el Señor Jesucristo vivió 30 años sin poder hacer nada, aunque era un conocedor de la palabra, aunque era hijo de Dios. Él necesitó ser lleno del Espíritu de Dios, porque el poder de Dios está cuando se junta la palabra Espíritu y el Espíritu de Dios. Cuando esos dos se juntan, forman un dunamis, una explosión dinamita. Cuando una persona no solamente conoce de oídas al Señor, sino que conoce su palabra, no a profundidad, sino que sabe lo que Dios dice de él. Porque hay gente que se conoce la Biblia de tapa a tapa, pero cuando hablan, aunque recitan la palabra de Dios, no hay autoridad en ellos. Porque no está la unción, el poder, el dinámico del Espíritu, la explosión que hace que esa palabra pueda crear. Este programa es para que tú seas alentado a que cuando tú leas o estudies la palabra digas, ya tengo que dejar eso. Se me convirtió en un rito, en levantarme por la mañana, abrir la Biblia, leer 3 versículos, 4 versículos, cerrar la Biblia, irme y decir amén. O llegar y ponerme a comer o tomar alimentos y hacer una oración y pensar que amén y ya está hecho. Costumbres. Tú cuando te sientes, tienes que saber que tienes la única oportunidad para hablar con Dios. Y que no es que sea esa sola. Digo la única porque la forma de hablar con Dios es a través del lenguaje de Dios. Y dice que cuando nosotros no tengamos la capacidad de ese lenguaje, el Espíritu de Dios va a hablar por nosotros, de que va a interceder al Padre con palabras que nosotros ni entenderíamos, pero lo va a hacer de la manera correcta por lo que nosotros estamos necesitando. Entonces, si la palabra de Dios es tan poderosa, que con ella se fundaron todas las cosas, que con ella se sostienen todas las cosas, quiero decirte que en tu boca y en tu corazón está la autoridad, el poder de Dios para poder hacer que lo que tú hables produzca vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Siempre hemos hablado maldición. Ay, hermano, ¿y usted qué está diciendo? Bueno, te estoy diciendo lo que hacemos siempre. Cuando tú abres tu boca, y ahora yo la voy a abrir para tomar agua, disculpa. Cuando tú abres tu boca y estás confesando que la situación está mala, que yo salgo y no consigo trabajo, que yo me muevo por aquí, por allá, y de todas partes me dicen que no, es que yo tengo muy mala suerte, es que yo no sé qué fue lo que yo hice, pero todo me sale mal y todo me va mal, y estás hablando de mal, y te ves noticieros que hablan mal. ¿Sabes qué tú estás haciendo?
estás llenando tu disco duro de las palabras que no son vida, sino de las palabras que dan muerte. Y muerte se refiere a las cosas que no traen vida, que no traen fruto, que no traen semilla, que no traen flor. Porque una persona que habla el lenguaje de Dios es un árbol que todo el mundo se quiere meter debajo, no solo para recibir el sombrío que da sus ramas y sus hojas, sino para sentir el aroma de sus flores, para ver sus ramas y el follaje que ellas dan, sabiendo que detrás de cada flor viene un fruto. Esa es una persona que habla, piensa y hace lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque ha creído en lo más profundo de él. Él puede ver, a cada palabra le puede ver vida. Y si Dios está diciendo, mira, con la palabra que yo dije, se crearon las cosas. Y donde no habían cosas, cuando yo hablé, se crearon. Dios te está diciendo cómo es la manera que Él opera. Entonces necesitamos una fe que sea poderosa, que sea vigorosa, que te dé la confianza, la seguridad, la firmeza de que cuando tú hablas, en los cielos se están haciendo las cosas. Y aunque en este momento tú no lo ves, tú estás esperando con la esperanza de que el que dijo que iba a hacer, lo hará. Porque Él dice que Él es fiel y que Él es fiel a su palabra. Y si Dios lo dice, Dios lo hará. Ahora, Dios dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Cuando Él te menciona todas las cosas, te está mencionando todas las áreas de tu vida. No hay una que no pueda encajonarse allí. Salud espiritual, física, económica, familiar, hijos saludables, relaciones saludables, trabajos saludables, amistades saludables. Pero hay mucha gente que lo único que usan el bendito teléfono, por no decir maldito teléfono, porque también se usa para bendecir a muchas personas, es para contarse tragedias, para hablar mal de las personas, para hacer chistes malos, para dañarle la imagen a otra persona. Nunca lo usan para edificar. Entonces, algo que supuestamente está haciendo para bendecir a otro, está haciendo para maldecirlo. Entonces, ¿qué estamos? La conclusión de hoy: tu boca es un manantial de vida o de muerte. Depende cómo tú la uses. Depende de lo que tú confieses. Porque dice el Señor, de tu corazón. ¿Del corazón de quién? Del corazón tuyo va a manar la vida y la muerte. ¿Y cómo hago para que emane vida, hermano? Gracias por volverme a preguntar. Tienes que conocer lo que Dios dice que tú eres. Tienes que conocer la herencia a la que tú tienes derecho al hacerte hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, tienes la obligación de saber cuál es tu herencia, porque ¿cómo va a ser posible que ya la persona que estaba en vida, que tenía los tesoros, se murió, dejó un testamento, no hay testaferro, hay herederos? Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y tú como hijo tienes derecho a una herencia. Tienes que conocer cuál fue la herencia que Jesús ganó en la cruz. Tú tienes que saber qué fue lo que en la cruz Él ganó, para que tú tengas derecho de vivir lo que Dios dice que es tuyo. Pero para eso tú tienes que ser ilustrado, enseñado cómo adquirir la palabra de Dios que me capacite en el conocimiento de mi herencia para yo tener derecho a lo que Dios dice que es mío. Si Dios dice que es mío, yo tengo que apropiarme. Ahora, en el transcurso de esa madurez, vas a aprender el don de propiedad. El don de propiedad consiste en que tú vas a aprender a manejar cosas que nunca pensaste o te dijeron que eran tuyas, pero que son tuyas. Pero no se ven.
No las puedes tocar, pero las puedes crear. Hermano, ¿y cómo es eso? Gracias por preguntarme otra vez. En el mundo espiritual se crea. Crear es tener la capacidad de poder ver algo que en la vida real no se ve, que no la puedes tocar, que es intangible, pero que tú lo vas a creer, vas a colocar las imágenes de que eso es tuyo y de que vienen para ti, y tienes que verlas venir. Y llegará el momento en que te vas a tener que crecer en el creer y las vas a tener que ver como si ya las tuvieras. Cuando eso sucede y ya tú tienes las cosas como si tú las tuvieras, entonces has creído. Ahora, el proyecto, entre el momento que tú empiezas a confesar y a creer lo que tú dices y el momento en que la recibes, estás desarrollando tu fe, esperando con la certeza y la seguridad que el que dijo que lo iba a hacer, lo está haciendo. No pueden haber dudas, porque cuando hay dudas se regresa la bendición. Porque estás trayendo la bendición del almacén de Dios al almacén del hombre en la tierra. Por eso Él dice, el Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de sus pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre y los designios de su corazón de generación en generación. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. El Señor mira desde los cielos, Él ve a todos los hijos de los hombres. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Voy a tomar agüita por ti. Cuando el Señor mira desde los cielos, quiere decir que Él está viendo a buenos y malos. Los mira a todos. Porque a los hijos los quiere proteger y bendecir y que reclamen su herencia. Pero a los que no son hijos, todavía los mira con la misericordia de Dios que tú y yo no entendemos. Porque tú no entenderías que Dios llamara hijo a aquel que mata o viola a un hijo o una hija tuya. Pero Dios todavía le tiene misericordia para que se arrepienta y lo perdone y lo hace hijo. La misericordia de Dios tú y yo no la podemos entender, es tan rica que nosotros somos de una mente tan finita que no lo podemos entender. Pero si Dios está dispuesto a hacer eso con el que todavía no le conoce como padre, imagínate cómo será contigo y conmigo que somos hijos. Dios está loco, pero bobamente loco y enamorado de sus hijos. Qué tremendo que tú puedas darte cuenta de que el corazón de Dios tiembla de alegría cuando uno de sus hijos puede llamarle y puede decirle, papi, papi. Y él dice, aquí estoy, hijo. Pero que tú puedas escuchar esa palabra, porque es clamar a Dios y que tú escuches que Dios te responde. Porque ahí es donde está el éxito, en que Dios hable y tú puedas escuchar la voz de Dios y que tú digas, wow, me respondió mi Padre. Y que eso te da la fortaleza para esperar confiado, seguro, que Él va a venir con la provisión. Cuando tú estás pensando que esa persona que creó todas las cosas y que todas las cosas se sostienen por el poder de su palabra, tú estás pensando que ahora mismo esa necesidad de trabajo, que estás pensando que esa renta que te está llegando y no has pagado el mes vencido, ya te llegó la otra cuota, igual el teléfono, igual la cuota del carro, que no hay para la gasolina, que no hay para el transporte, que no hay cómo meter a los muchachos a estudiar, que cada vez las cosas se ponen más difíciles y se van a poner peor. Pero los que creemos en Dios, podemos decir, papi, si tú creaste todas las cosas,
si tú me conociste antes de que yo naciera y me preparaste un camino de abundancia, de prosperidad, un camino de salud, un camino de victoria, un camino de conquista, donde mis hijos irían a la universidad, donde el dinero vendría para eso, en donde tú dices que no habrá carencia de techo, ni de pan, ni de ropa, pero tienes a los que le agradan a Dios. Cuando tú sabes que Dios va a suplir todo eso, tú estás en la completa seguridad de que cada paso que tú das, la bendición de Dios está allí, y que tú no la ves aquí, pero tú sabes que Dios está a tu lado. Tú sabes que el ángel del Señor está acampando alrededor tuyo, y que millares de ángeles están batallando a favor tuyo, que lo único que necesitas es comenzar a hablar como Dios habla, a decir: yo soy hijo de Dios, y Dios tiene provisión para mí, y en el cielo, antes de que yo naciera, se escribieron cosas preciosas sobre mi vida, que yo un día creería, y que yo un día conquistaría, y que yo un día hablaría la palabra de Dios y reclamaría lo que Dios dice que es mío. Y cuando tú te paras y estás hablando en la autoridad del reino, creyendo que Él está a tu favor, que todos los habitantes del cielo están esperando que aquel hijo que... mira qué bárbaro. Dice que la creación entera está expectante, esperando oír la manifestación de los hijos de Dios. O sea, que el resto de la gente en el mundo está pendiente en el campo espiritual. En el campo espiritual. Porque la gente vive por su exterior. Pero los que aprendemos a vivir por el interior, sabemos que el hombre natural de afuera se tiene que doblegar ante el hombre espiritual. Y hablo de doblegar de aquel que está deteniendo tu bendición. Porque créeme, cada vez que tú confiesas muerte, cada vez que tú estás hablando que no se puede, que es imposible, que es difícil, que es que a todo el mundo le está yendo mal, y estás llenando tu disco duro de noticias que solamente te dicen que estamos en tiempos difíciles, te quiero decir que sí, son tiempos difíciles, pero cuando el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda. Quiere decir que no habrá ningún camino que pueda venir para ti, que pueda frenar la bendición de Dios, porque Dios está parado en el frente, en donde todos los caminos salen, y Dios ha dicho: el camino tuyo es un camino bendecido, es un camino que yo he enderezado, las cercas caídas yo las he parado, los portillos destruidos los he reparado, las calzadas que estaban hundidas las he puesto planas, he hecho calles para ti, he convertido los desiertos, los he convertido en campos verdes, aquellos árboles que no daban frutos, los he abonado, los he fumigado, los he sembrado, y están esperando por ti. Las cosas que no daban van a dar, porque Dios lo ha dicho. Hay que creerlo, hay que saber que delante de ese Dios todas las cosas se doblan, pero hay que tener la seguridad de que lo que Dios dice se va a hacer. Tú tienes que tener en tus tuétanos el ADN de Dios. Hermano, ¿y cuál es el ADN de Dios? Gracias por volverme a preguntar. Yo sabía que te estaba picando la lengua por preguntarme. El ADN de Dios es cuando tú te apartas para Dios, cuando tú te separas para Dios y dices: Señor, voy a hablar contigo. Te dispones, apagas tus teléfonos, tus televisores, porque sé que todos tienen muchos teléfonos y muchos televisores y muchos jueguitos de internet y muchas cositas que te distraen. Y comienza: Señor, esta media hora es para ti. Y cuando tú estás separando ese tiempo solo para Él, Dios dice: ¿cuántos años he esperado por oírte decir eso? Tiempo a solas conmigo. Muchas veces te vi levantar, caminar, bañarte, desayunar, y esperabas que me llamaras para decirte los planes del día, pero me ignoraste. Seguiste corriendo a tu vehículo, caminando, te montaste en él y dije: posiblemente ahora pone la emisora y va a escuchar malas noticias. Ojalá piense en mí y yo le voy a decir cosas maravillosas hoy.
pero pasó el día. Dice, te coloqué el sol y ni siquiera te diste cuenta que había luz natural. Llegaste en la noche y muy a la carrera hiciste todas las cosas. Cocinaste o serviste la comida o comiste de lo que tu esposa hizo. Te apotronaste a ver 2 o 3 noticieros, novelas o películas. Y después dijiste, estoy cansado, me tengo que ir a acostar porque mañana hay que trabajar. Pero cuando tú hiciste eso, Dios estaba todavía diciendo, todavía espero que antes de que cierres los ojos, pienses en mí. Y amaneciste al día siguiente y Dios dijo, hoy va a ser el día. Pero nunca fue el día, pero hoy es tu día. Hoy tú vas a decir, tengo tiempo para ti, Señor. Quiero hablar contigo, quiero meterme contigo, quiero que me muestres lo que es la delicia de un padre, no del padre que conoces en la tierra. Si tu padre en la tierra fue bueno, quiero decirte que no conoces nada para lo que es Dios. Dios supera a tu padre, a mi padre, a cualquier padre. Dios es el Padre más divino. Tiene toda la paciencia para esperarte y seguirte esperando. Pero entre más tú lo dejes esperando, más tú vas a sufrir. Porque Él tiene la respuesta de tu sufrimiento. Mira, en este día, en esta charla, yo quiero orar contigo por 2 cosas. Si tú no conoces al Señor en tu corazón y nunca has dicho, Padre, yo desearía ese tiempo contigo. Yo desearía esos mimos. Yo desearía sentir ese abrazo caloroso de ese Padre que me dice, no importa lo que hayas hecho, a dónde hayas caído, tú eres mi hijo, yo estoy contigo y aún más, estoy no contigo, sino para hacerte frente de ti, para defenderte de todas las cosas, de tu enfermedad, lo que tengas, me voy a hacer cargo personalmente de todo lo tuyo. Yo quiero que tú digas, Señor, en este día, yo te recibo y te acepto como el Rey, como el Señor de mi vida. Yo te entrego mi corazón, mis pensamientos, mi voluntad, para que tú gobiernes mi corazón, gobiernes mi casa y que yo pueda ir a tu presencia como este hombre está diciendo. Y yo te garantizo que Dios ahora mismo está diciendo, hijo mío, te he esperado por años, o hija mía, te he esperado por años. Si hiciste esa oración, di, Señor, soy tu hijo, porque Él te está respondiendo, yo siempre lo he sabido. Y la sangre de Jesús, que es la que tú reconoces, cubre todas tus faltas, todos tus pecados, y ya no me acuerdo de ellos. Así dice Él. Tan pronto tú le confiesas, ya Dios no se acuerda de nada. Y te hace una criatura nueva, con una mente nueva y una manera diferente de ver las cosas. Ahora te quiero decir lo siguiente. Si tú crees que esto que estamos hablando, de la autoridad de la palabra, de poder conocer lo que nosotros somos en Él, para poder nosotros hablar como Dios habla, el lenguaje de Dios, y poder desarrollar nuestra fe, porque es muy diferente fe a confianza. En la confianza tú sabes en qué puedes confiar que tú eres capaz de hacer, pero hasta donde se acaba la fuerza o la mente, hasta ahí llegaste. Y aún te creas que puedes, habrá un día que no puedes. En Dios yo me hago insuficiente, no tengo fuerza, no tengo capacidad, porque Él lo va a hacer todo para mí. Yo solamente le voy a creer lo que Él dice, porque Él dice que si yo le creo a Él, Él va a ser fiel a lo que Él dijo. Y yo prefiero creer en Él y confiar en Él, porque Él no va a fallar. Así que la enseñanza de hoy es cómo ser fiel a la autoridad de su palabra, basado en qué. Si este programa fue de bendición para ti, llama a tus vecinos, a tus familiares y dile, escucha tal programa que va a bendecir tu vida. Y hoy quiero declararte
que todo lo que tú escuchaste y lo creíste, si tú lo vives y lo haces, has creído, y todo lo que tú pidas será para bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.